Mi papá desapareció cuando yo era bebé. Resulta que estuvo en todas las cenas familiares todo este tiempo. Imagina descubrir que el hombre que te crió desde lejos escondía un secreto capaz de destruir a toda tu familia. Y que estuvo sentado a la mesa contigo en cada cena de acción de gracias. Mi nombre es Riley y tengo 28 años. Crecí en un tranquilo suburbio de Chicago y, en la superficie, mi vida parecía completamente normal. Pero siempre hubo una corriente subterránea, algo que faltaba, como si alguien hubiera escondido deliberadamente una pieza del rompecabezas. Desde que tengo memoria, mi madre me contaba la historia de mi padre en voz baja, como si pronunciar su nombre demasiado alto pudiera invocar un fantasma del pasado. Según ella, él desapareció cuando yo tenía apenas 6 meses, hizo una maleta y se marchó sin dejar rastro. Ni una nota, ni una explicación, simplemente se evaporó como humo. Lo describía como un alma inquieta, alguien incapaz de soportar el peso de una familia. Y con los años esa historia se convirtió en la base de mi identidad, una niña abandonada. Por su padre antes siquiera de poder pronunciar su nombre. Nuestra familia no era grande, pero era muy unida al estilo del Medio Oeste. Los domingos significaban comida compartida y las fiestas eran reuniones sagradas. Mi madre, una mujer resiliente, de ingenio rápido y actitud firme, me crió sola mientras trabajaba como enfermera en el hospital local. Nunca se volvió a casar. Decía que no necesitaba un hombre para sentirse completa, aunque a veces la sorprendía mirando fotos antiguas con una expresión distante en los ojos. Luego estaba mi tío Víctor, el hermano menor de mi madre, que vivía solo unas cuadras. Él fue la presencia constante en mi vida. Asistía a cada obra escolar, a cada partido de fútbol, a cada cumpleaños importante. Víctor no estaba casado, no tenía hijos propios y volcaba toda su energía en ser el mejor tío que una niña pudiera tener. Me enseñó a andar en bicicleta, arreglaba mis juguetes rotos y me ayudaba con las matemáticas cuando se ponían difíciles. Sin embargo, siempre hubo algo distinto en la forma en que me miraba, una suavidad en sus ojos que iba más allá del cariño de un tío. Como si estuviera protegiendo un secreto que solo él conocía. De niña no lo cuestionaba demasiado. Los niños aceptan el mundo tal como se lo presentan. Y mi mundo era uno en el que mi papá era el villano de un cuento y mi tío Víctor el héroe que llegaba al rescate. Las cenas familiares eran un ritual, especialmente en acción de gracias, cuando la mesa se doblaba bajo el peso del pavo, el relleno y los pasteles. Víctor siempre estaba allí, cortando el ave con precisión. Su risa llenando la habitación mientras contaba anécdotas de su trabajo como mecánico. Mis abuelos se unían, sus rostros surcados por los años, y comíamos hasta no poder movernos, el aire cargado de olor a canela y salvia. Pero incluso en esos momentos de calidez, sentía una punzada de curiosidad por la silla vacía de la que nadie hablaba nunca, la que debería haber sido para mi padre. Cuando llegué a la adolescencia, las preguntas comenzaron a surgir con más fuerza. ¿Por qué mi madre cambiaba de tema cada vez que pedía detalles sobre papá? ¿Por qué no había fotos suyas en los álbumes? ¿Solo unas cuantas instantáneas descoloridas guardadas en un cajón? ¿Y por qué Víctor siempre parecía ponerse tenso cuando salía el tema, como si estuviera conteniendo palabras? Lo reprimí, concentrándome en la escuela, los amigos y los dramas típicos de la adolescencia. El instituto pasó volando entre enamoramientos y solicitudes universitarias, y pronto me fui a estudiar psicología a Michigan, atraída por entender la mente humana. Tal vez, sin darme cuenta, intentando descifrar los misterios de mi propia familia. La universidad fue una revelación. Lejos de casa empecé a ver patrones que antes ignoraba. Durante las vacaciones, cuando regresaba, la atención de Víctor destacaba aún más. Me preguntaba por mis clases con verdadero interés. Me daba dinero extra para libros o me invitaba a cenar fuera. No era algo raro ni invasivo.
Era paternal de una manera que me hacía preguntarme por qué él no tenía su propia familia. Mi madre notó mi creciente distancia y lo atribuyó a dolores de crecimiento. Pero yo sentía que había algo más. Después de graduarme, conseguí trabajo como consejera en un centro comunitario de Chicago, ayudando a otros a superar sus traumas mientras ignoraba los míos. Fue entonces cuando las grietas se hicieron imposibles de ignorar. A los 25 años toqué fondo. Pesadillas me atormentaban, sueños de un hombre sin rostro alejándose mientras yo lloraba en una cuna. La ansiedad se instaló, convirtiéndose en ataques de pánico en los momentos más silenciosos. Mi jefa me sugirió terapia y radiante. Acepté. Mi terapeuta, la doctora Ellis, una mujer amable, me animó a explorar la historia familiar. El abandono deja cicatrices, decía en nuestras sesiones, guiándome para escribir mis pensamientos. Al hacerlo, surgieron patrones. ¿Por qué Víctor siempre insistía en estar presente en cada evento familiar, incluso cuando estaba enfermo? ¿Por qué me trataba diferente a mis primos, mimándome con regalos mientras a ellos les daba el trato estándar de tío? Y en los videos familiares antiguos, ¿por qué me sostenía de bebé con tanta ternura, casi como si fuera suya? La terapia desenterró recuerdos que había enterrado. Uno destacaba un asado familiar cuando tenía 8 años. Víctor me levantó después de que me cayera del columpio, abrazándome fuerte mientras lloraba. Mi madre observaba desde lejos, con una mezcla de gratitud y algo más oscuro, culpa. ¿Tal vez? Empecé a interrogar a mi madre de forma sutil, pero ella lo despachaba diciendo que Víctor era sobreprotector porque se sentía mal por la partida de mi padre. No encallaba. Busqué más profundo, pedí a mis abuelos, ya en una residencia, viejos registros familiares. Compartieron historias, pero nada concreto sobre mi padre. Su nombre apenas se mencionaba, como si lo hubieran borrado. Las dudas se convirtieron en obsesión. Pasaba noches revisando sitios de genealogía, buscando cualquier rastro de mi papá, Benjamin Harlow según mi madre, pero las pistas se perdían. No había redes sociales, ni registros más allá de un certificado de matrimonio vago. Víctor notó mi retraimiento durante las visitas. Su preocupación se veía en cómo se quedaba después de las cenas, ofreciendo consejos no pedidos. «Estás desenterrando huesos viejos, pequeña», me dijo una vez con voz tensa, pero yo me reí y lo dejé pasar. En el fondo sabía que algo no estaba bien. Las sesiones de terapia se intensificaron. La doctora Ellis me instaba a confrontar a mi familia directamente. Los secretos se pudren, advertía. Me resistí, temiendo romper la frágil paz que habíamos construido. Cuando se acercaba Acción de Gracias ese año, el aire se sentía cargado. Era nuestra reunión más grande, tías, tíos y primos convergiendo en casa de mi madre. Víctor llegó temprano, como siempre, ayudando con los preparativos. Lo observé con atención, notando cómo interactuaba con mi madre familiar, casi íntimo en sus miradas compartidas. El día transcurrió en su caos habitual aroma a pavo asado, ruido de platos, murmullo de conversaciones. Debajo de todo mi mente corría. Esa noche, después de la cena, mientras el vino fluía libremente, la atmósfera se relajó. Víctor, que normalmente bebía con moderación, tomó más de lo habitual, sus mejillas enrojecidas. El grupo compartía anécdotas, risas resonando, pero yo me sentía desconectada. Las palabras de mi terapeuta resonando en mi cabeza. Entonces, en un instante que cambiaría todo, Víctor se puso de pie tambaleante, copa en mano, y comenzó a hablar. Sus palabras salieron entrecortadas, pero la intención era clara. La habitación quedó en silencio mientras se giraba hacia mí con los ojos vidriosos. Lo que dijo a continuación destrozaría la tela cuidadosamente tejida de mentiras familiares, revelando una verdad que había estado oculta a plena vista durante casi 3 décadas.
La confesión brotó como un dique que se rompe tras años de presión. La voz de Víctor temblaba mientras admitía la verdad enterrada desde mi nacimiento. Mi padre no se había marchado. Nunca se fue. Jahar no era un fantasma lejano, era Víctor mismo. El hombre al que había llamado tío toda mi vida era, en realidad, mi padre biológico. La historia salió a trompicones en su borrachera, pero la claridad de cada palabra me atravesó como un cuchillo. Todo había comenzado mucho antes de que yo naciera. Mi madre, entonces casada con un hombre llamado Thomas, al que siempre creí mi padre, pero que resultó ser una invención, estaba atrapada en un matrimonio sin amor. Thomas era controlador, propenso a arranques de ira, y su relación se desmoronaba bajo resentimientos no expresados. Víctor, el hermano menor de mi madre por 2 años, siempre había sido muy cercano a ella. Su vínculo fraternal era inquebrantable. Pero en medio de la crisis matrimonial, ese lazo cruzó una línea prohibida. Una noche de vulnerabilidad desembocó en una aventura, un intento desesperado de consuelo que ninguno anticipó. Cuando mi madre descubrió que estaba embarazada, el pánico se apoderó de todos. Thomas, que al principio no sospechaba nada, empezó a dudar a medida que su vientre crecía. La familia, profundamente conservadora y arraigada en una comunidad donde un escándalo podía arruinar vidas, enfrentaba una catástrofe. Para proteger a todos idearon un plan. Thomas, que ya planeaba irse por diferencias irreconciliables, aceptó desaparecer en silencio, pero antes escenificaron el abandono. Hizo la maleta y se marchó, permitiendo que la historia del marido fugitivo se afianzara. Víctor asumió el papel de tío devoto, jurando apoyar a su hermana y a su hija sin revelar la verdad. El escándalo de incesto entre hermanos de sangre habría destruido a todos. En su barrio cerrado, los rumores podían llevar al ostracismo, pérdida de empleo y familias rotas. Mis abuelos, destrozados pero pragmáticos, avalaron la mentira, jurando guardar el secreto para preservar el honor familiar. Víctor explicó cómo me había visto crecer desde la distancia, con el corazón partido cada vez que le decía tío. Volcó su amor en acciones en lugar de palabras, asistiendo a cada evento para estar cerca de su hija sin reclamar el título. El trato diferencial venía de esa paternidad oculta. No podía evitar favorecerme su única hija sobre los demás. Mi madre cargó la culpa en silencio, criándome con una independencia feroz para compensar el engaño. La silla vacía en las cenas no era para un fantasma, era el símbolo del rol que Víctor no podía ocupar abiertamente. Cuando las palabras quedaron suspendidas en el aire, la habitación estalló en un silencio atónito, roto solo por el tic-tac lejano del reloj. Mis tías y tíos intercambiaron miradas horrorizadas. Algunos comenzaron a unir pistas que habían ignorado durante años. Mis primos me miraban con ojos muy abiertos, el ambiente festivo hecho añicos. Yo permanecí inmóvil, el pavo convertido en ceniza en mi boca, mientras oleadas de emociones me golpeaban traición, confusión, alivio. La terapia me había preparado para verdades, pero no para una de esta magnitud. Víctor se dejó caer de nuevo en la silla, lágrimas corriendo por su rostro, el peso de décadas finalmente liberado. En los días siguientes, la familia se fracturó y se reconstruyó. Mi madre me apartó a la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos, confirmando cada detalle. Describió el miedo que las había llevado a esa decisión. Como revelar la verdad en ese entonces habría significado problemas legales, exilio social o algo peor. Thomas se había vuelto a casar lejos y había comenzado una nueva vida. Lo dejaron desvanecerse en la oscuridad. Confronté a Víctor en privado, el hombre que amé como tío ahora redefinido como mi padre. Me mostró fotos que había guardado, él sosteniéndome de recién nacida, con una expresión de adoración pura. El escándalo que temían era real. Incluso hoy, en un mundo más progresista, la revelación podía traer juicios.
La terapia se convirtió en mi salvavidas más que nunca. La doctora Ellis me ayudó a procesar las capas, la rabia por haber sido engañada, la empatía por la elección imposible que hicieron, el extraño consuelo de saber que mi papá siempre había estado allí. Las cenas familiares cambiaron. Víctor se sentaba más cerca, el título de papá apareciendo tímidamente en momentos privados. El resto de la familia se adaptó lentamente, algunos con torpeza, otros con aceptación silenciosa. El siguiente Acción de Gracias fue más tranquilo, pero la sanación comenzó alrededor de esa mesa, con historias honestas reemplazando las viejas fachadas. A los 28 años miro hacia atrás y veo al padre desaparecido como un mito que ocultaba un amor inmenso. El escándalo que pudo habernos destruido terminó forjando un vínculo más profundo, demostrando que la familia no se define por títulos, sino por los sacrificios callados hechos en las sombras. Y en cada comida desde entonces, he sentido su presencia no como un secreto, sino como la verdad que nos liberó.